valor de 0021, que va a estar más o menos por acá. Lo que van a estar evaluando son los 475 años. Vamos por aquí y pues ustedes leen la aceleración directamente. Entonces el consultor generalmente, el producto final que les va a dar es esta curva. Les va a dar esta curva y ustedes van a leer para cualquier probabilidad de excedencia o periodo de retorno, ustedes van a tener una aceleración de diseño. Y nuevamente la aceleración de diseño va a depender del tiempo de vida útil y la probabilidad de excedencia que ustedes asuman o el riesgo que asuman en determinado proyecto. El otro concepto es el famoso espectro de peligro uniforme. Entonces, de acuerdo a este concepto, el peligro sísmico ya no es evaluado solo para el PGA, que es la aceleración pico, sino es evaluado para otros periodos espectrales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un pilote flexible o una estructura en general flexible donde tengan que el periodo puede tener múltiples periodos, entonces se puede acudir a esta herramienta que es el espectro de peligro uniforme. Entonces básicamente se evalúa el peligro sísmico para diferentes periodos. Por ejemplo, acá el azul es el PGA, se vuelve a hacer el cálculo para otro periodo que es 0,2 y se vuelve a hacer el cálculo para otro periodo que es 2 segundos. Ahí ustedes ven las tres curvas. Luego, para cierta probabilidad de excedencia, se lee cuál es la aceleración para cada uno de estos periodos y simplemente se plotean esos periodos y la unión de esos puntos hace el espectro de peligro uniforme. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es esta curva de acá es para 2 segundos, esta curva de acá es para el PGA, esta curva de acá es para 0.2, están entrando con una probabilidad de 0.002, que son más o menos 475 años, entran aquí a la curva de 2 segundos y leen un valor, van aquí a los 2 segundos y ponen el valor que leyeron. Hacen lo mismo acá, entran al valor del PGA, leen un valor y para el PGA, PGA se está ploteando acá, es lo mismo, va a este valor y similarmente para el otro. Y la unión de esos puntos hace el espectro de peligro uniforme. Y justamente se llama peligro uniforme porque estamos usando un solo valor de probabilidad de excedencia, es decir, un solo tiempo de retorno. ¿Sí? Entonces acá se está ejemplificando un poco más este proceso. Básicamente acá por ejemplo estamos hablando de 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, que es un periodo de retorno de 475. Le sacamos la inversa y entramos con este valor aquí y leemos una aceleración que es 0.33. Y aquí estamos nosotros trabajando para el PGA. En este caso de aquí estamos entrando con los mismos valores, pero acá estamos entrando para otro periodo y tenemos otro valor. Entonces la unión de todos esos puntos van a ser el espectro de peligro uniforme. Usualmente lo que pueden esperar del consultor, aparte de la curva de peligro sísmico, es el espectro de diseño, que va a ser este espectro que está aquí en rojo, que básicamente lo que les va a decir es cuál es la sismicidad que domina en el lugar. ¿Hay una consulta o algo? Ok, entonces el otro enfoque es el enfoque determinístico. En el enfoque determinístico simplemente lo que se hace es seleccionar una de las fuentes cercanas al proyecto como la dominante, se determina una magnitud y una distancia para esa fuente y simplemente, ¿se acuerdan que las leyes de atenuación estaban formuladas en términos de magnitud y distancia? Con la magnitud y la distancia entran a la ley de atenuación y tienen directamente la aceleración de diseño del proyecto. Entonces este concepto es mucho más sencillo que el otro concepto y muchas veces más aceptado, porque el determinístico se supone que es el más conservador. Pero ahora en muchos casos puede ser más costoso, dependiendo de cuál sea el factor. Entonces, acá vamos a ver los mapas de peligro sísmico que existen en el Perú. Este es el primer mapa que salió en el 93, en Castillo y Alba, para 10% de excedencia en 50 años. Entonces ustedes aquí, básicamente ustedes entran a cualquier punto del Perú y pueden leer cuál es la aceleración. Este es para el mismo mapa, para otro periodo de retorno que son 1000 años, 10% de excedencia en 100 años. Recuerden que dada la probabilidad de excedencia del periodo de retorno, ustedes directamente pueden
perdón, el tiempo de vida útil, ustedes pueden calcular directamente el periodo de retorno. Este es un trabajo de la Católica en el 2004 de Monroy. Ellos actualizaron el trabajo de Alba y Castillo y sacaron nuevos mapas para el Perú. Básicamente hay una actualización más que les voy a mostrar de este hecho por la UNI, pero generalmente yo les recomendaría usar este porque este está dado para roca. En la siguiente diapositiva yo les voy a mostrar el último de la UNI, pero está dado para condiciones de suelo, que es un poco, digamos, si ustedes no hacen el cálculo para roca y lo hacen para suelo, están poniendo una incertidumbre adicional. Lo recomendable es hacer todo para roca y después llevarlo a las condiciones cualesquiera que tenga el proyecto. ¿Qué significa IT igual a 0 segundos? Periodo de 0 segundos, o PGA. A ver, para explicar eso aquí cuando les mostraba el cálculo del peligro sísmico se hacía para distintos periodos, ¿no es cierto? Entonces lo que les está mostrando ese mapa es para este punto en rojo aquí, para el T igual a 0, para el periodo igual a 0. Este es el mismo mapa, simplemente para otro periodo de retorno. Y estos son algunos valores del trabajo de Monroy comparados con el de Alba y Castillo. El de Monroy era relativamente, los valores de aceleración son relativamente inferiores a los de Alba y Castillo. No son dramáticamente inferiores, pero son relativamente inferiores, como ustedes pueden ver ahí. Entonces este es el último trabajo que hizo la UNI, que es el de Gamarra en el 2010. Entonces se vieron ahí curvas de peligro sísmico también para todo el Perú. La diferencia es que este trabajo fue hecho para suelo tipo D. Después vamos a ver qué significa eso. Significa que no está dado para roca. Lo que usualmente se hace es hacer el peligro sísmico para roca y después se ajusta ese valor a las condiciones propias del proyecto en particular. Ahora, lo recomendable es que se haga para roca. ¿Y por qué? Porque usualmente los acelerómetros o estos equipos que están instalados idealmente sobre afloramiento rocoso o en suelo firme. Entonces todas las leyes de atenuación o ecuaciones matemáticas que se sacan se hacen basadas en estadísticas de la data recopilada por esos equipos. Entonces esta data de aquí tiene una incertidumbre adicional debido a que no existen muchos equipos instalados en este tipo de suelo. ¿Okay? Entonces ahora la nueva norma que van a sacar va a ser para roca, van a hacer un mapa para el Perú. Creo que la idea era que lo saquen para el año pasado, pero creo que tuvieron complicaciones porque les estaban dando aceleraciones muy altas en la costa. Entonces ahí están que revisan. Eleva el costo. No, sí, está Mario Ordaz de México, está metido ahí en el panel revisor. Ahí me imagino que debe salir este año. Entonces, Ordaz, de la UNAM de México. Sí. Entonces, hace un momento yo les estaba hablando un poco de tipo de suelo, ¿no? Es bien importante que ustedes siempre que un consultor o cualquiera les dé un estudio de peligro sísmico, verifiquen cuáles las condiciones de suelo bajo las cuales ese estudio de peligro sísmico está hecho. Ahora, las condiciones de peligro sísmico están definidas según esta tabla que viene del IBC. Viene de la A a la F. Usualmente el peligro sísmico está dado para condiciones de suelo de tipo B, que es definida como roca y con estas velocidades de ondas de corte. Esto está en pies por segundo, los factores de conversión están aquí abajo. Y así ustedes para cada categoría de suelo ustedes van a tener una descripción y van a tener una velocidad de ondas de corte asociada, un número de golpes SPT asociado, y o si ustedes tienen un terreno no granular sino más bien un terreno suelos finos, arcilloso, van a tener la resistencia no drenada, ¿no? Como parámetro de control. Ahora existe un suelo de tipo F, que es un suelo de tipo, es cualquier tipo de suelo que contiene cualquiera de estas características. Uno, son suelos vulnerables a tener potencial de colapso, suelos licuables por ejemplo. Tenemos las famosas turbas, suelos con una plasticidad muy alta, o tenemos cuando hay depósitos arcillosos, incluso arcillas rígidas, pero con un espesor importante, estamos hablando de más de 30 metros. Entonces ahí el IBC, el Código Internacional,
ya lo categoriza como suelo de tipo F, y suelo de tipo F significa que ustedes no pueden usar, digamos, los valores de un mapa cualquiera. Lo que tienen que hacer es hacer un estudio específico de sitio, hacer ensayos en el mismo sitio y basados en esa data hacer las cuantificaciones respectivas. Y eso está en el código del IBC como referencia. Entonces, la pregunta es, últimamente, hace unos 10 años en Perú todos los estudios de peligro sísmico se hacían para PGA. Lo único que preguntaba el diseñador para cualquier tipo de obra, luego te expresas lo que fuera, es dame el valor del PGA, y con el valor del PGA yo hago el diseño. Sin embargo, la tendencia ya en los últimos años, hablamos 5 años aproximadamente, es ya trabajar en términos de las aceleraciones espectrales. ¿Eso qué significa? Que ya entra a jugar cuál es el periodo estructural de la obra en cuestión. Es decir, si acá por ejemplo nosotros tenemos el periodo, ustedes para el PGA o periodo 0, PGA significa periodo 0, tienen una aceleración de 1,0.4, ¿no es cierto? Pero si el periodo de su estructura es 0.5 segundos, por ejemplo, van a tener una aceleración un poco mayor. Si el periodo de su estructura es mayor, es más flexible, van a tener una aceleración menor. Entonces ustedes pueden ir jugando con hacer más rígida o más flexible la estructura para tener una aceleración de diseño menor, probablemente, y un menor costo del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte del diseño sísmico, parte de la selección de materiales, etcétera. Entonces hay que hacer que todo eso esté en conjunción para poder optimizar el proyecto, para poder buscar el beneficio del proyecto. Entonces acá nuevamente el concepto de peligro uniforme. El concepto del espectro de peligro uniforme, este es un concepto muy utilizado en los estudios de peligro sísmico. El consultor les da eso como un resultado. Muchas veces no queda claro qué significa. El espectro de peligro uniforme simplemente es una envolvente. Ustedes ven acá que esta curva en rojo está envolviendo esta curva en azul y esta curva en verde. Esta curva en azul está asociada a sismos cercanos de pequeña magnitud y son sismos que están asociados a periodos cortos. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un sismo que ocurre cerca de Lima, se van a sentir más en las casas de un piso, por ejemplo, es decir, en las casas que tienen periodo corto. Sin embargo, si ustedes tienen un sismo más lejano, digamos Ica, lo van a sentir más en los pisos altos, es decir, en los mayores periodos. En edificaciones el periodo aumenta con el número de pisos. Usualmente el periodo de una estructura es la 10ª parte del número de pisos. O sea, si hablamos de un edificio de 10 pisos, estamos hablando de un periodo de un segundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace este espectro en rojo es envolver a todos estos, es decir, es un espectro conservador, es un diseño conservador. No están diseñando solo para lo que ocurriría cerca, ni solo para lo que ocurriría lejos. Están diseñando para todo lo que ocurriría y están siendo conservadores. Incluso esta zona de aquí no está dominada por ninguno de ellos, pero estamos siendo conservadores. Entonces este es el concepto clave en lo que es ingeniería sísmica. Ingeniería sísmica en general, el concepto del espectro de respuesta. Entonces básicamente lo que dice el espectro de respuesta es, ustedes tienen una señal, primero que el espectro de respuesta está asociado a un sismo en particular. Es decir, el sismo de Lima del 74 va a tener un espectro de respuesta, el sismo de Pisco va a tener otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen un sismo en particular, lo hacen vibrar ustedes una estructura de un grado de libertad. Imagínense que ustedes tienen pues bueno, este es un oscilador, pero imagínense que ustedes tienen, estoy aquí, que es una torre, digamos, de cierta longitud. Entonces ustedes lo hacen vibrar con ese sismo y simplemente lo que van a hacer es medir cuál es el tiempo de una oscilación, y ese es el periodo. Y después van a tener que medir cuál es la aceleración máxima en todas las oscilaciones, y van a ustedes tener un punto para el periodo de esa estructura. Entonces para un periodo ustedes van a tener un punto, una aceleración. Que sea de la Molina, Juan Boyer.